Buenas noches, chicas. Bueno, una vez más nos encontramos en la clase y el día de hoy vamos a avanzar ya, vamos a estar cerrando un poquito lo que es la temática de lo que era todo lo correspondiente al primer parcial. Así que les pido que por favor presten atención. Nuevamente esta clase la encontramos de forma grabada, por lo tanto todavía no se va a poder responder las preguntas que tengan. Sin embargo, bueno, quiero recordarles algunos aspectos, ¿no? No se olviden que para el primer parcial se evalúan varias cosas, ¿no? Se evalúa la parte de la asistencia, la parte de la participación, bueno, en las clases que estamos sincrónicas, participación, las actividades que hacemos en clases y finalmente el examen, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar hoy día una temática correspondiente a lo que es los tipos de currículo y vamos a hacer una actividad. Por lo tanto, les pido que por favor, como nosotros tenemos clases el día viernes, para el viernes ya lo tengan realizada esta actividad y podamos comentarla también, ¿ya? Y yo creo que el día sábado ya se va a realizar el examen. Si no es, sí, bueno, si es que no es el mismo día viernes, pero bueno, entonces les dejo con, no, entonces comenzamos con nuestra clasecita. Ahora sí, vamos a iniciar con un videíto. Bienvenida. Bienvenida. Chicos, ¿Tu le nombre? damos Elizabeth. una sonrisa grande a la señorita Elizabeth, que viene para los niñitos de primer grado A. ¿Verdad, señorita Elizabeth? Yo me acuerdo que cada vez que bajaba del subte y recorría las cuadras hasta llegar a la escuela, tenía un nudito acá. O sea, ojalá que me vaya bien, ojalá que los chicos aprendan, ojalá que... Bueno, y pensaba, ¿siempre tendré un nudito acá? Yo hasta hace 3, 4 meses, si alguien me preguntaba si me imaginaba cómo iban a ser mis clases, no podía. Me bloqueaba, me quedaba en blanco directamente sin poder pensar cómo sería. O sea, me imaginaba, bueno, llego a la clase, digo, no sé, buen día, y me quedaba totalmente en blanco, se me bloqueaba todo. Cuando uno ve la cara de los chicos, cuando uno le enseña un tema nuevo, ¿no? Y esa carita de duda en el momento de que no entendí bien o no me sale, y de repente cuando encuentran la vuelta y esa cara que se ilumina porque lo enseño, ya sé, eso es maravilloso. Eso es lo que te enciende para seguir todos los días y es bárbaro. A, E, I, O. O, viene la O. Antes de empezar las clases hubo una chica de tercer grado que me preguntó, me dijo, profe, ¿ya se siente maestro? Y no le supe contestar. Creo que sí, ya me siento un poco más maestro que antes. Y Bueno, entonces, este video nos refleja cómo es que nos sentimos las primeras veces que dan clases. Ustedes probablemente ya tienen algún tipo de experiencia, ¿no? Con relación a lo que es el primer día de clases. El primer día de clases no es fácil, es complicado, a veces da mucho miedo, uno está muy nervioso, porque las cosas no siempre salen como uno las planea, y eso es algo que ya les había mencionado anteriormente, ¿no? Les decía que a veces nosotros podemos imaginar que nuestra clase va a salir de una forma, pero al momento de llevarlo a la práctica sale completamente diferente. Y esto ocurre porque a veces, aunque planifiquemos mucho nuestras ideas, algo puede cambiar con relación a los estudiantes. Cada estudiante es un mundo, ¿no? Y cada curso también es diferente. Pueden ser ustedes, por ejemplo, que son ahorita cuarto semestre, podrían ser totalmente diferentes a lo que van a ser cuarto semestre del año siguiente, ¿no? O sea, de curso a curso se cambia bastante. Y
a veces el profesor tiene que ser muy flexible, tiene que saber adaptarse, muchas veces incluso saber improvisar o saber prever situaciones que podrían ocurrir. Y por este motivo se tiene que conocer los diferentes tipos de currículos, porque hasta ahora hemos visto las bases de todo lo que es un currículo a nivel general, ¿no? Pero tampoco hemos estado hablando sobre las formas en las que se lleva a cabo el currículo, porque una cosa es planearlo, pero otra cosa es cuando ya se lo lleva a la práctica. Algo que conversábamos la clase anterior, por ejemplo, era lo que les comentaba, ¿no? De esta situación de que mucha gente se molesta con el tema de lo que es la ley 070 y dicen que no les gusta, que no se aplica, etcétera. Sin embargo, en la planificación de las personas que lo han elaborado seguramente se veía muy bien, ¿no? Igual que cualquier actividad que se planifica. Cuando uno piensa, ¿no? Va a salir de esta forma, luego van a hacer esto, los estudiantes van a decir esto, a veces no sale así. Y bueno, les voy a comentar una situación. Hace tiempo a mis estudiantes de Ciencias de la Educación, yo les indiqué de que planificaran una dinámica, no era una clase, era una dinámica nada más, y ellas tenían que decirme, ¿no? Cómo iba a ser su dinámica y hacer jugar al curso. Esto era con el fin de ver sus habilidades con manejo de grupos, ¿no? Y en este caso, algo que me ha llamado la atención era una estudiante que vino y me dijo, mi dinámica es pelota quemada. A mí me dijo, no les dijo a los estudiantes, ¿no? Y yo le digo, diles a los chicos. Y les dice, chicos, la dinámica es pelota quemada. Ya, así que pónganse a sus lugares. Y todo, ¿qué? No entendemos así. Y les dice, ya armen 2 grupos. Bueno, se arman sus 2 grupos. Ya, y ella ya quiere ya comenzar a jugar. Y yo le digo, pero no les has explicado. Y me dice, ay, licenciada, todos saben pues jugar pelota quemada, me dice. Y yo le digo, es que tú no puedes decir que todos saben. Se supone que tú estás enseñando esta dinámica y nunca puedes dar por supuesto algo que ellos saben. O sea, no puedes decir ellos sí saben y sin preguntarles, ¿no? Porque no los conoces bien, le digo. Y me dice, no, es que esto ya hemos jugado antes y en el anterior semestre y ella sabe. Bueno, yo ya, al final era su decisión, ¿no? Se ponen a jugar y comienza, ¿no? La dinámica. Y ella quema a alguien. Y esta persona a la que la quema se va enojada y deja de jugar. Y le dice, no te tienes que ir. Se supone que tienes que ir atrás. Y porque tienes que seguir jugando. Y la otra, pero no se supone que cuando pierdo ya me tengo que salir. No, pues, es obvio, así. Y yo, no, está saliendo todo mal. Y le digo, es que no les has explicado. Le digo, a ver, chicas, cuando hacemos una dinámica, tienen que explicar a los demás lo que están haciendo. Aunque sean las reglas más básicas del mundo, les tienes que explicar. Y bueno, empezó a explicar con su jeta y renegando por lo que yo le había reñido. Y al final, pues, no jugaron bien la dinámica, se equivocaban y terminaron peleando todos. Y la cosa es que yo les dije, no, cuando expliquen una dinámica es importante siempre enseñar de qué se trata, de principio a fin, como si nadie supiera, aunque supongas que todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, esto pasa a veces cuando en nuestra mente nuestros estudiantes van a hacer algo, van a actuar de cierta manera. Entonces yo digo, ¿no? En mi mente mis estudiantes van a actuar así, así, así. Pero ¿qué pasaría si no actúan de esta forma? ¿Qué pasaría si todo lo que he planificado sale totalmente diferente? Yo tengo que tener un plan B, primero, o por otro lado, saber cómo manejar una situación sin asustarme. En la época de la educación virtual, por ejemplo, cuando los profesores recién estaban aprendiendo a manejar las computadoras, había un problema, ¿no? Que ellos manejaban las computadoras y de repente alguna cosa pasaba. Por ejemplo, un troll de internet se entraba y ponía algunos videos inapropiados o sonidos inapropiados, y como el profesor no sabía cómo actuar, lo cerraba la sesión y se suspendía la clase. O intentaba mantener el orden, pero
como no podía, se desesperaba, algunos profesores lloraban, otros llamaban a los directores o creían que habían colgado y no habían colgado, o sea, muchas infinidades de cosas que pueden ocurrir. Entonces, sobre todos esos aspectos vamos a hablar el día de hoy en este tema que se llama tipos de currículo. Así que comencé. Tipos de currículo. Vamos a ver cómo se desarrollan los currículos en diferentes niveles. Primero que nada vamos a recordar qué cosa es currículo, ¿no? Habíamos dicho que currículo da las respuestas a las preguntas de qué, cómo, cuándo enseñar y evaluar. A través de este se logra mantener una perfecta planificación de las diversas actividades académicas. Un currículo se presenta como una serie de planes de estudio, de criterios, de programas, procesos y metodologías que favorecen a la formación integral académica y cultural determinada para personas o grupos de personas. Aquí hay que aclarar algo, ¿no? El currículo no es algo opcional, no es algo que yo diga, si quiero lo hago, si quiero no lo hago. No. Dentro de todas las instituciones, realizar el currículo es algo obligatorio. Todos los profesores, docentes, educadores y facilitadores están en la obligación de planificar sus clases, ¿no? Planificar tanto a nivel del aula como a nivel, puede ser semestral, trimestral, a nivel del año. Y en el caso de que fueras un jefe de una carrera, están obligados a planificar todo lo que se refiere a las materias. Y en el caso que trabajaras en el Ministerio de Educación, tendrías que planificar incluso otras circunstancias, ¿no? Ya por grados académicos. Pero bueno, todos tenemos que planificar las clases. ¿Por qué? Estamos recordando de que la educación es la formación de personas, la formación académica. Y algo que habíamos comentado ya antes es que tendríamos que pensar en que estamos formando a los futuros profesionales, a las personas que van a manejar nuestro país en un futuro, ¿no? Entonces, el currículo lo tenemos que pensar a futuro, tenemos que pensar que lo que nosotros enseñamos ahora va a tener repercusiones en el futuro, ¿no? Entonces, si nosotros enseñamos algo mal, esos conocimientos los estudiantes se lo van a llevar adelante y podríamos llegar a perjudicarlos o incluso dañarlos, ¿no? Entonces, por este motivo hay que aprender, hay que planificar el cómo lo voy a enseñar, cuándo, con qué actividades, para tratar de ser una persona que enseñe bien las cosas, ¿no? Y que no haga que sus estudiantes cometan errores al momento de ponerlo a la práctica. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a observar que hay diferentes tipos de currículo y el currículo se puede clasificar de diversas maneras. Sin embargo, nosotros lo vamos a clasificar en tres partes. Por su nivel de conciencia y objetividad, por su grado de flexibilidad y por su relación con la práctica. Así lo vamos a clasificar. Cada uno de estos tiene su propia clasificación. O sea, vamos a ver cómo es que los currículos se desarrollan en diferentes formas. Vamos a comenzar por ¿no? Por su nivel de conciencia y objetividad. Vamos a ver cómo se desarrolla a nivel de conciencia. Currículo pensado. Consistentemente pensado, incluso idealizado de tal modo que no coincida con lo que ocurre en la realidad. Bueno, esto es lo que les mencionaba al principio, ¿no? A veces nosotros planificamos en teoría algo que pensamos que va a ocurrir, ¿no? Entonces, cuando tenemos que realizar nuestra planificación, bueno, aquí les voy a comentar algo que sucede muchas veces cuando uno es docente, cuando uno es profesor. Pasa que por tiempo, por el tema del tiempo, las autoridades te exigen de que presentes una planificación. Imagínate que te dicen, tienes que pensar la planificación para todo el semestre, ¿ya? Son 6 meses que tienes que planificar y te lo dicen, imagínense, hoy día que es lunes y tú lo tienes que realizar hasta el viernes, imagínense, ¿ya? Son pocos días, ¿no? Solamente son 5 días para que tú realices esta actividad. Imagínate tener que pensar 6 meses en 5 días, ¿no? Entonces,
planificar, ¿no? A ver, tengo que enseñar estos temas, ya. ¿Qué más tengo que hacer? A ver, además que tengo que pensar las actividades que voy a realizar para cada tema. No solamente eso, ¿no? Los temas que me han dado, digamos, son 10. Y yo tengo que llevar a cabo 30 clases, imagínense, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a desarrollar? Cada tema voy a desarrollar en 3 días. Sí, además que tengo que pensar qué materiales voy a utilizar, qué bibliografía, cómo voy a evaluar cada materia. O sea, es una actividad muy fuerte, ¿no? Es una de las cosas más pesadas que tenemos que hacer cuando tenemos que planificar así para varios días, muchas actividades, muchas teorías. Claro que esto sí con la práctica ya se va a ir solucionando un poquito, se lo sigo por experiencia, ¿no? La primera vez que yo dicté clases, yo lo planifiqué así con lujo de detalles, nada me salió como pensaba, había clases incluso que yo había planificado que se iban a dar, temas que se iban a dar durante 3 clases, pero se ha dado en una clase y ya no sabía qué hacer las demás clases, porque este tipo de cosas pasan, ¿no? Porque cuando uno lo escribe en teoría, uno piensa que las cosas van a salir de esta manera. Entonces, el currículo pensado o teórico se refiere a aquel que nosotros hacemos al inicio, ¿no? En el que nosotros nada más escribimos lo que vamos a hacer, lo que según nosotros vamos a hacer. Ahora, de que se lleve a la realidad, eso ya es un poquito más difícil, ¿no? Habría que ver más adelante si es que se ha cumplido. Ahora, en el caso de este tipo de currículo pensado, cuando nosotros vemos que sí, que algo no ha salido bien, ¿no? Tenemos que tomarlo en cuenta para que si en el futuro volvemos a dictar esta materia, ya vamos a planificarlo mejor, ¿no? O vamos a tener que a mitad de lo que es el semestre arreglar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo había planificado que un tema se va a llevar a cabo en 4 clases, pero me tomó una, como les mencionaba, entonces ya tengo que sentarme y decir, a ver, ¿qué ha fallado? ¿Qué voy a hacer las próximas 3 clases? Porque no puedo nada más jugar y decir, uy, qué pena, no se ha dado. O, caso contrario, esto me ha pasado hace 2 semanas atrás, cuando ha habido el problema de ADEP-COCA, ¿se acuerdan? Que ha habido un problema terrible. En esta situación, yo ya tenía planificadas mis clases para llevar a cabo cada lunes con mis policías, pero como estaban ellos con el problema de ADEP-COCA, hemos perdido 2 o 3 clases. Imagínense perder 2 o 3 temas que tenía que avanzar, y justamente era de los temas más fuertes que teníamos que avanzar. Entonces, este currículo teórico a veces no se puede llevar a cabo por diferentes razones, ¿no? Pueden ser por razones que pasan en tu país, puede ser por el tema del clima, puede ser por la tecnología, porque te enfermas. Entonces, el currículo pensado es una cosa, pero el currículo que se va a llevar a cabo es algo muchas veces diferente. Por eso pasamos al siguiente, ¿no? El currículo real o vivido. Este es el que se da en la práctica concreta, sin partir de una concepción teórica elaborada. A diferencia del anterior, se caracteriza por ser más objetivo. Bueno, en este caso, como les decía, ¿no? Una cosa es lo que piensas, otra cosa es lo que ocurre en el aula. Cuando ya lo llevas a cabo en el aula, las cosas salen diferentes, ¿no? Y esto es lo que realmente, donde realmente se ven tus habilidades para ser docente, para ser profesor, ¿no? Si una persona se deja llevar por las cosas que le pasan, es decir, porque los estudiantes se han portado mal o porque los estudiantes no responden como tú esperabas y te rindes, entonces aquí significa que no estás todavía listo, ¿no? Para esta situación, pero todo se aprende. Aunque las cosas salgan mal, tienes la posibilidad de volver a hacerlo, ¿no? Volver a rectificar las cosas, tratar de mejorar. Por eso es importante siempre leer, poner en práctica las cosas y no nada más rendirte porque algo no te ha salido como lo pensabas, ¿no? Entonces, cuando se planifica el currículo, chicas, tenemos que tratar de pensar en lo que puede pasar, ¿ya? Esto me recuerda, hace 2 días estaba con mis estudiantes conversando y ellas planificaban, ellas estudian educación parvularia, y ellas estaban planificando que iban a hacer una encuesta a unos niños,
de 5 y 6 años. Y yo les digo, ¿no? A ver, un ratito, encuesta. ¿Ustedes les van a dar el papel de encuesta a los niños? Y me dicen, no, porque no saben leer. Ah, ya, bueno. ¿Ustedes les van a preguntar a los niños? Sí, me dicen. Muy bien. ¿Qué les van a preguntar? A ver, léanmelo sus preguntas, les digo, ¿no? Y ellas me dicen, Lisen, le vamos a preguntar al niño ¿cuál es su comida tradicional boliviana favorita? Y yo le digo, el niño te va a preguntar, ¿qué es tradicional? ¿No? Porque no va a saber. Y mejor pregúntale, ¿cuál es tu comida favorita? Ah, ya, se anota. Ya, ¿qué más le van a preguntar? ¿Cuál es el traje típico de Santa Cruz? Y el niño te va a preguntar, ¿qué es típico? No, está mal, pues les digo, porque los niños no saben eso. Ah, ya. A ver, le vamos a preguntar también, a ver, ¿qué son las etnias? Pero el niño va a preguntar, ¿qué es etnia? ¿No? Entonces, yo les digo, tienes que pensar como niño. Aquí es donde realmente juega el papel de la empatía del profesor, ¿no? Si el profesor no se sabe poner a la altura del niño, no sabe cómo actuar en base a lo que es el niño, o sea, sus conocimientos, sus pensamientos del niño, va a ser difícil que los niños puedan entenderle al profesor, porque nosotros como docentes, como profesores, siempre vamos a hablar en idioma adulto, claro, porque somos adultos, ¿no? Entonces, si trabajamos con niños, tenemos que pensar como niños. ¿Qué van a decir los niños? ¿Qué conceptos tienen los niños? Yo no podría utilizar palabras como, por ejemplo, la palabra contexto con niños, porque ellos no entienden. Yo no puedo utilizar la palabra paradigma con niños. Tengo que hablar en facilito, como se dice, ¿no? Si estoy trabajando con adolescentes, de la misma manera. Con los adolescentes hay que saber entenderlos. Algo que a veces los profesores de secundaria se olvidan es que un adolescente está con los sentimientos a flor de piel, ¿no? Entonces los sentimientos son lo que le dominan a los estudiantes. Si no tomas en cuenta sus sentimientos, en este caso, los estudiantes no te prestan atención. ¿Por qué? Tú estás explicando una cosa y ellos están pensando en su chico, en su chica, en que le gusta a alguien. Pero si tú agarras esta situación para tu beneficio, entonces las cosas salen mejor. ¿Qué es lo que hago yo, por ejemplo, cuando tengo que trabajar con adolescentes? Siempre les voy a poner ejemplos de enamorado, enamorada. Les voy a decir, por ejemplo, el día de hoy vamos a trabajar la investigación, digamos. Vamos a imaginar que somos investigadores. Yo veo sus caras de, ay, así. Entonces yo les digo, ¿no? Imaginemos que estás con tu novio y tu novio te ha sido infiel. Uy, ya todos se emocionan, ¿no? Ahora vamos a investigar quién es el amante. Uy, todos se vuelven locos, ¿no? ¡Wow, sí! Entonces empezamos a decir, ¿no? ¿Qué haríamos primero? Y una dice, yo revisaría sus redes sociales, ¿no? Yo le perseguiría, yo hablaría con su amigo, ¿no? Entonces yo les digo, miren chicos, aquí está la investigación. Ustedes decían hablar con sus amigos, por ejemplo. Eso sería hacer una entrevista. Y ya les explico qué es entrevista, ¿no? Entonces partimos de las cosas que realmente les interesa a ellos para que te presten atención. Y si se dan cuenta, este currículo vivido es divorciado de este currículo teórico muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender del tipo de personas con las que trabajes. A veces puede que trabajes con personas que son muy, ¿cómo les puedo decir? Muy cansadas, muy aburridas. Incluso el tiempo, el horario en el que uno enseña las clases hace cambiar la situación, ¿no? Alguna vez me ha tocado dar clases, ponte en la noche y entendiendo que han estado pasando clases desde la mañana. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? ¿Qué cosa puedo hacer para despertarlos? A ver, nos pararemos un ratito, haremos una actividad, ¿no? O por ejemplo, ahorita estoy con mis estudiantes, pero mis estudiantes están en el trabajo o en el minibús pasando clases, ¿no? Entonces tengo que ver esta situación. Hablaré de cosas concretas, evitaré hacerles que tengan que activar su micrófono para que no se distraigan. Entonces,
todo esto se tiene que tener en cuenta. Si uno hace su planificación curricular en base a lo real, o sea, lo que sí puede ocurrir, entonces es más probabilidad que uno tenga éxito, ¿no? Si se anticipa a los hechos. Ahora, hay otro tipo de currículo, el currículo oculto. Esto es lo que limita o obstruye la conclusión ideal, pero no es consciente por el maestro e instituciones. Muchas veces el currículo oculto enseña valores y normas y considera ciertos problemas de clases, de autoridad, de raza, de género y de conducta. No es reconocido por las instituciones educativas. Bueno, a veces va a pasar de que cuando estamos enseñando, nuestros estudiantes nos vienen con una situación que sale de la materia. Por ejemplo, hace tiempo una estudiante, me acuerdo, estábamos pasando educación física. Educación física, todo normal, jugar vóley, lo de siempre, digamos. Y una niña está con el celular. Y bueno, ahí era prohibido usar el celular, entonces le quitamos. La niña tenía 12 años. Le quitamos el celular con el profesor y el profesor se queda jugando con los estudiantes. Yo me entro al aula y cuando estoy queriendo guardar el celular en el escritorio, observo que tenía un mensaje medio feo, ¿ya? No les voy a decir qué decía, pero me ha dado curiosidad y yo digo, ¿qué es esto? Así, ¿no? Cuando abro el celular, lo desbloqueo porque no tenía patrón, encuentro unos mensajes totalmente horribles, ¿no? Así de pornografía, feo. Y yo digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Así, ¿no? Revisando, o sea, ya bien curiosa también, ¿no? Revisando, me doy cuenta de que esto le mandaba un estudiante. Así, fotografías, porno, horrible. Y la niña tenía 12 años. Entonces yo le digo al profesor, profe, ¿puede venir un ratito? Le digo, mire, discúlpeme que yo sea tan metiche, pero mire lo que he encontrado, le digo. Bueno, el profe me dice, este desgraciado lo vamos a encontrar. ¿Quién será el que le está haciendo esto a esta chiquita? Nos anotamos el número. Y la cosa es que por mi teléfono yo le escribo, ¿no? Y le digo, hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Te acuerdas de mí? Y así, para hacerle caer y saber quién era, ¿no? Y me dice, hola, ¿cómo estás? Y le digo, ¿tú estás en este colegio, no? Y me dice, no, yo no estoy en colegio, yo estoy en la universidad, me dice. Y yo, ¿sí? Le digo, ¿y trabajas? Sí, me dice, trabajo en el teleférico, así yo. Entonces me he puesto a pensar, esta es una persona adulta, o sea, no es un niño de colegio. Entonces, lo que hemos tenido que hacer con el profesor ha sido investigar un poquito, ¿no?, sobre esta situación. Bueno, la historia es un poco larga porque el punto es que hemos agarrado al final una red de estos secuestradores de niños. Imagínense que la chiquita se había encontrado con esta, bueno, no se ha encontrado, sino que chateaba con esta persona porque había dejado su número en el internet, en una página. El punto es que nos hemos visto en una situación bien complicada con el profesor, porque ha venido la prensa, hemos hecho un escándalo, el director nos ha llamado la atención, ¿no? Bueno, al final hemos hecho algo bueno por la niña porque hemos tenido que hablar con los estudiantes sobre una situación que no tenía nada que ver con educación física. Hemos terminado explicándoles a los niños sobre la importancia de que se cuiden, ¿no? Porque esta niña estaba asícito de ser secuestrada. Porque hemos llegado a agarrar a ese pedófilo, que era un tipo mayor, y lo peor es que cuando lo hemos agarrado, él ya estaba bien dispuesto a secuestrar a la chiquita. Porque lo hemos encontrado, le hemos citado como si fuéramos una niña, y el desgraciado ha venido en un auto blanco con 2 personas más. Entonces ahí es donde lo hemos agarrado con la policía. Pero esto nos demuestra que a veces como profesores nosotros vamos a tener que vernos en una obligación de enseñar cosas que tal vez no van a corresponder a nuestra materia. Y que muchas veces, como dice aquí, puede obstruir la materia misma, ¿no? Entonces, imagínense, yo tenía que enseñar el día de hoy historia de Bolivia, pero ha ocurrido toda esta situación, ¿no? Digamos. Entonces, yo voy a tener que un ratito parar mi clase para enseñar esto, porque es mi deber, ¿no? Mi deber como educador. Entonces, esta parte, esta enseñanza no estaba planificada, obviamente, no estaba dentro de la teoría, ¿no? Pero la he tenido que dar, ¿por qué? Porque se ha dado la situación.
¿no? Y como profesor me veo en la obligación de muchas veces enseñar valores, explicar normas, para trabajar problemas que ocurren en las clases. Entonces, problemas pueden ser tal vez de discriminación, de bullying, de conducta. Entonces, ahí los profesores nos vamos a ver en la necesidad de explicar algo que no correspondía a la materia, muchas veces perdiendo horas de la materia, y obviamente esto no va a ser reconocido por la institución. O sea, nadie te va a decir, excelente labor, hoy día te vamos a dar un reconocimiento. No, tampoco. O sea, nadie lo hace por un reconocimiento o por un sueldo extra, ¿no? Pero estas cosas pasan. Y un buen educador, un buen profesor, un buen maestro, siempre va a velar por el bienestar de sus estudiantes. Entonces, si ve la necesidad de explicar alguna de estas cosas, tiene que hacerlo. Pero hay que tener en cuenta que no puedes sobrepasar esta línea, ¿no? O sea, decir, bueno, a partir de ahora voy a dar educación sexual, aunque no me corresponda. No, tampoco, ¿no? O sea, simplemente en algún momento enseñar alguito que tú creas que tus estudiantes necesitan. Entonces, siempre hay que prestarles atención, ver si están bien, si están mal. ¿Por qué? Porque al final los estudiantes actúan en base a cómo se sienten, ¿no? Si sus estudiantes están tristes, están asustados, están en problemas, no van a prestar atención a lo que le enseñes, aunque lo hagas magnífico, con todas las teorías, ¿no? Entonces, ese tipo de currículo también puede ocurrir. Ahora, currículo nulo. Este tipo de currículo es aquel el cual no se enseña, ¿no? O sea, dice lo que se conoce, pero no se tiene en cuenta, aunque sigue influyendo en el pensado o real. Se trata de información de estudio no enseñada, la cual posee utilidad aparente, razones por lo que se visualiza como contenidos superfluos. He puesto aquí una imagen para explicar un poquito mejor de qué se trata este currículo nulo. Imagínense que eres maestra de primaria. ¿Ya? En primero de primaria tú tienes que dar un conocimiento, como esta semillita, ¿no? Tienes que dar un conocimiento a tus estudiantes. En segundo ya vamos a ver florecer ese conocimiento, y en tercero de primaria ya el niño va a demostrar su aprendizaje con la semillita que le has puesto, ¿no? Entonces, tal vez tú como profesor no lo llegues a ver aquí en el último nivel, pero lo que tú le enseñas aquí influye hasta acá. Imagínense qué pasaría si tú no siembras esta base. Si has hecho mal las cosas, si te has distraído o por cualquier motivo no has llegado a implementar esta semillita. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando llegan al final, los estudiantes no tienen esa base que tú tendrías que haber dado. Ahí es donde realmente se perjudica a los estudiantes. Entonces, en este tipo de situaciones, cuando el profesor, cuando el docente omite algo que tendría que haberse llevado a cabo, puede tener repercusiones muy serias en los estudiantes en otros niveles. Yo ya lo he visto muchas veces, ¿no? Que mis estudiantes llegan a final de su preparación académica y me dicen, Licen, ayúdenos por favor. No nos ha enseñado nada nuestro profesor de tal cosa, no entendemos, por favor, clases extra, por favor, le vamos a pagar, y ese tipo de cosas, ¿no? Porque no saben los docentes cómo perjudican cuando realmente no llevas a cabo lo que tendrías que hacer. Por ese motivo les decía, el currículo es planificado por las autoridades por un motivo, ¿no? O sea, no es porque sea su obligación, porque es su deber, ¿no? Sino porque de verdad va a influir en el futuro. Entonces, si uno no ha enseñado lo que tenía que enseñar en un semestre o en una clase, puede que, aunque tú no lo veas, en el futuro, en otras clases, le va a afectar a tu estudiante, porque le falta algo, ¿no? Entonces, este tipo de currículo va a influir en el futuro, va a influir en lo pensado, va a influir en lo real, como decía aquí, ¿no? Sin embargo, a veces nosotros no tomamos en cuenta esto y decimos, ay, por ejemplo, ¿no?
hoy es feriado, tenía que avanzar esto, no se ha avanzado, ni modo, me vale, ¿no? Entonces, si yo hago esto, ¿qué es el efecto que va a tener más adelante? Mis estudiantes se van a quedar sin ese conocimiento. Entonces, también aquí se ve la razón por la que uno tiene que reemplazar clases en el caso que no asista, ¿no? Entonces, puedes hacer algunas cosas, como por ejemplo acelerar el procedimiento, ¿no? En vez de lo que tenías que avanzar ese día feriado, podrías avanzar a la siguiente clase 2 temas, ¿no? Pero siempre asegurándote de que tus estudiantes entiendan el tema, proporcionándoles información extra, textos, lecturas, videos, algo para que los estudiantes tengan ese conocimiento, ¿no? Y algo que me ha funcionado a mí y se los puedo transmitir es el hecho de grabar las clases. Creo que es la mejor idea que se me ha ocurrido, porque algunas veces me llaman mis estudiantes de años pasados y me dicen, Licen, cuando tengo dudas veo sus videos, así yo, ay, qué tiernos, digo, porque a mí me cuesta hacer los videos, ¿no? Editar, pensar, todo eso. Y que me digan que todavía les sirven a pesar de años, porque hace años he subido algunos videos y los siguen viendo, de verdad me hace sentir bien, porque me pongo a pensar de que en este currículo nulo no estoy cayendo. Y algunas veces veo, ¿no? Esto no he enseñado en semestres pasados, mejor voy a hacer un video, ¿no? Y de repente se me ocurre, hago un video porque siento que en el futuro les va a ayudar a algunas personas, o yo podría decir, no han llevado esto, pero pueden verlo en YouTube, yo lo tengo así, ¿no? Entonces, eso también es importante tomar en cuenta. Si no enseño algo, puede afectar a mis estudiantes. Bueno, vamos a pasar al siguiente tipo de clasificación, por su grado de flexibilidad. A nivel de flexibilidad se puede dar de dos formas, abierto o cerrado. ¿Qué significa currículo abierto? Es el tipo de currículo que se suele revisar y reorganizar las veces que sea necesario. Es elaborado y explicado por el profesor, quien es crítico y reflexivo. Este siempre incentiva al descubrimiento y a la creatividad. La evaluación se enfoca en observar cómo ha sido el proceso de aprendizaje. Con este se consigue un aprendizaje muy significativo. ¿Qué significa todo esto? A veces cuando nosotros planificamos una clase, puede que notemos que mientras vamos a llevarlo a la práctica, algo nos ha faltado. O sea, decimos, he enseñado todo esto, pero estoy notando que tendría que haber enseñado esto también. No podemos decir, pero como no lo he planificado, ya no lo enseño, ¿no? Tampoco, ¿no? Un currículo abierto se refiere a aquel en el que tú puedes analizar a nivel crítico lo que has planificado y cambiar una situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy avanzando las clases y de repente me doy cuenta que mi clase está siendo muy aburrida. Entonces voy a improvisar una dinámica que corresponda a la temática para que mis estudiantes entiendan mejor. ¿Ya? Hace tiempo, por ejemplo, un docente nos decía, chicos, hoy día vamos a aprender, estábamos avanzando sobre el cerebro. Y él decía, a ver, escriban en un papel sus pensamientos, ya nos hizo escribir. Y dice, ahora arrúguenlo. Lo arrugamos. Ahora ábranlo de nuevo, lo abrimos. ¿Cómo está el papel? Arrugado, feo, ¿no? ¿Siguen leyendo lo que han escrito? Sí. Y nos dice, el cerebro es así, ¿no? El cerebro almacena muchas cosas, por más que nosotros no lo vemos en este momento. Y nos hace una reflexión muy bonita, ¿no? Con esto. Y nosotros, wow. Y yo decía en mi cabeza, ¿no? Qué capísimo este docente. Y él, me ha salido bien. Así. Me ha hecho reír tanto su frase porque me ha hecho pensar que tal vez el profesor, no sé, o sea, ahora que lo analizo ya de docente, digo, tal vez este docente le estaba sobrando tiempo, tal vez no sabía cómo explicar un tema, cuál sería su situación, pero el punto es que ha hecho esta actividad que le ha salido re bien. Y hemos entendido mucho mejor lo que nos estaba explicando sobre el cerebro.
Y eso es un currículo abierto, ¿no? Cuando tú tienes la posibilidad de cambiar algunas cosas, ¿no? Aumentar en base a tu criterio como profesional, ¿no? Entonces, si tienes experiencia, ojo, si tienes experiencia, tienes la posibilidad de hacer un currículo abierto. A veces nos dicen, no, vas a enseñar todos estos temas, pero tú ya has enseñado esa temática años pasados, entonces analizas y puedes decir, no, un ratito, aquí falta algo, ¿no? Eso ya me ha pasado a mí, ¿no? Yo les decía a mis jefes, director, aquí falta un tema esencial, que es este, entonces le estoy aumentando por si acaso, ¿no? Y el director me dice, ya, qué bueno, gracias por darte cuenta, lo vamos a anotar así. Entonces ya empiezo a dictar ese temita porque me parece que es importante, porque me parece que tendría que haber entrado en el currículo y no estaba. ¿Ya? Pero obviamente siempre y cuando estés dentro de lo que es la materia, de lo que es la temática, ¿no? Tampoco podemos decir, voy a aumentar cualquier cosa con tal de verme bien. No, tampoco. Tenemos que siempre manejar la línea en la que estamos enseñando. Estoy enseñando, por ejemplo, ahorita currículo, ¿no? No puedo ponerme a enseñar administración de empresas, ¿no? No correspondería. Yo tengo que enseñar currículo. Y si tengo en mente algo con relación al currículo que sé que les va a servir, lo voy a enseñar porque me parece que es importante. Entonces, esto va a ser, para esta situación va a tomarse muy en cuenta la creatividad, las habilidades docentes, ¿no? Entonces, si el profesor es capaz de innovar de alguna forma, ¿no? El aprendizaje, la enseñanza que está dando, puede aplicar el currículo abierto. Ahora, ¿qué pasa con un currículo cerrado? Dice, en este currículo todas las estrategias a seguir, el contenido, los objetivos ya están establecidos. Por lo tanto, la enseñanza será la misma para cada uno de los estudiantes. Los contenidos se enfocan de manera operativa y conductual, donde se le da un mayor énfasis a los resultados. Tanto la elaboración como la aplicación del programa es dirigido por diversos individuos, mientras que el profesor debe transmitir ciertos conocimientos como maestro, transmisión, estudiante, receptor. Aquí se realiza la evaluación observando el progreso que ha tenido el estudiante. Hay algunas instituciones en las que no te permiten manejar un currículo abierto, ¿ya? Instituciones en las que te pueden llamar la atención si tú decides enseñar cosas que no corresponden con lo que te dijeron que enseñes, ¿no? Entonces, esto no se da en todas las instituciones, solamente se dan en algunas. He llegado a trabajar en algunas instituciones que tienen un currículo bastante cerrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les quiero enseñar algo a los estudiantes que me parece importante y si el jefe de carrera, si el director descubre esto, se molesta y dice, no, un ratito, ¿por qué estás enseñando esto? ¿Qué te pasa, no? ¿Cómo vas a enseñar? No tienes que enseñar de esta manera, no está bien. Entonces, te dicen, no, usted enseñe lo que se le ha dicho. No puedes llegar a enseñar algo diferente. Vamos a ver para eso un videito, que yo sé que ustedes lo van a recordar y vamos a analizarlo un poco. Qué polémica la que se ha desatado después de conocerse que una profesora de la población de Minero en Santa Cruz había exigido a sus alumnos que realicen un polémico trabajo práctico. Hoy realmente todos han dado su opinión con relación a este caso. Hace una solicitud dentro de la clase de biología para que los alumnos practiquen una masturbación en su domicilio y hagan llegar muestras de su semen a la clase de biología para, entre comillas, hacer un reconocimiento olfativo y táctil de la contextura y el olor de este líquido seminal, tanto por las señoritas como por los jóvenes miembros de la clase.
En el camino del proceso administrativo, la suspensión es el primer paso, y de ahí se tiene que evaluar qué otra sanción se puede aplicar por medio del tema de que tal vez sentar un precedente para que los maestros tengamos mayor tino al momento de tocar estas temáticas y no tener que generar este tipo de reacciones, ¿no? Bueno, hay una denuncia también en la FEL se ve sentada. Creemos que no corresponde, no hay dolo, no hay intención, hemos escuchado que es por corrupción de menores, no hay la intención de corromper menores, es más al contrario, el tema era orientar, pero se lo ha hecho de una manera equivocada, por lo tanto creo que no corresponde el tema penal. La docente ha sido suspendida la función correspondiente mientras dure el proceso administrativo de la parte de lo que es la edición digital en tal sentido. Ya la docente está suspendida la función correspondiente. Durante el proceso se irá ventilando la situación correspondiente y de esa manera se va a calificar. Si califica para una falta leve, grave o muy grave, pero en este caso, de ser así, la situación correspondiente sería una falta grave. En el caso indicado como un abuso deshonesto correspondiente, porque estamos haciendo un daño en la parte psicológica, emocional a los estudiantes, porque de pronto la edad correspondiente hay que verlo de manera bastante responsable. Y muchos se preguntaron qué dice la profesora de biología, cuál es su justificativo. La Red Bolivisión habló con ella y esta fue su respuesta. Lo que ahora estoy haciendo es pedir disculpas a toda la población de Bolivia y especialmente a mi pueblo de mineros y a mis alumnos, que creo que el papá o alguien lo ha tomado a mal lo que yo quería enseñar. Pero yo tengo niños pequeños y yo no soy ninguna pervertida, tengo niños chiquitos. Entonces le pido mil disculpas a todos los padres de familia, a mis estudiantes y a toda la población de la sociedad que comprende todo Bolivia. Creo que somos seres humanos y erramos, y creo que esta me tocó a mí. Pedirle disculpas pues si le he faltado el respeto a él y a su hijo, porque todos somos humanos. Yo no pretendía nada. Lo que quería es enseñar, como todos los días enseño. ¿Algún estudiante trajo o llevó al colegio esta prueba que usted le había pedido? No, ninguno, nadie porque no llevaron, la verdad no, ninguno llevó. ¿Pero cuál era la justificación del por qué? No, ninguno dijeron la justificación, tampoco les pregunté. Bueno, entonces como podemos observar en este caso, es un caso que ha sido muy polémico en nuestro país, ¿no? Debido a esta profesora que ha pedido esa tarea, ¿no? Pero bueno, ha habido al final una confusión y la profesora terminó pidiendo disculpas. Pero algo que me llamaba la atención dentro de esta noticia es que en su momento representantes del Ministerio de Educación llegan a indicar de que la profesora no estaba enseñando en base a los textos del Ministerio de Educación, ¿no? Y esa parte me parece interesante porque, y incluso me da ganas de discutir, porque yo me ponía a pensar, ¿no? Los textos del Ministerio de Educación a veces tienen cosas que tal vez no son las apropiadas, como les había comentado ya la semana pasada, ¿no? Y les mencionaba de que muchas veces cuando se hace la planificación, este tipo de detalles que tal vez pueden ser mal interpretados, se encuentran también en los textos y tienen sus repercusiones, ¿no? Entonces, en este momento no les voy a mostrar ningún texto, pero más o menos les voy a comentar las cosas que yo he visto. El otro día estaba revisando un texto de lenguaje en el que explicaba, o sea, la tarea era para los niños de tercero de secundaria y daba una lectura, ¿no? Esta lectura que era en relación a lo que, bueno, hablaba sobre comprensión lectora o algo así, pero la lectura trataba sobre una violación. Y resulta que cuando uno habla, ¿no?, sobre este tipo de temas medios polémicos, hay que tener mucho tacto porque se está trabajando con niños, ¿no? O sea, bueno, sean jovencitos, adolescentes, son personas que pueden interpretarlo mal. Ese texto a mí, en lo personal, no me ha gustado mucho por las cosas que decía. Y no he sido la única que me he sentido así, ya que cuando leí las preguntas que tenían que responder los estudiantes, hacía unas preguntas inapropiadas. Y los estudiantes del curso me decían, no, profe, no quiero hacer esa actividad, no me gusta, no me siento bien.
Y yo entendí, ¿no?, que los estudiantes se sentían incómodos debido a que se trataba de un tema de violencia sexual y era una clase de lenguaje. Entonces no me correspondía tampoco hablar esta temática de violaciones y todo eso, ¿no? Porque habría sido perder tiempo de la clase. Entonces al final les dije, bueno, vamos a leer otro textito para poder hacer la actividad de la comprensión lectora, ¿no? Entonces un poquito evadimos el tema. En otras palabras, uno tiene que tratar de darse cuenta, ¿no?, en qué momento sí es apropiado manejar estas temáticas y en qué momentos no, ¿no? Porque podríamos habernos quedado hablando sobre educación sexual aquella vez cuando estábamos leyendo este texto, pero me he dado cuenta que era mejor esquivarlo y finalmente terminar avanzando el tema que nos correspondía, porque hubiese dirigido la atención de los niños hacia otro lado. Entonces, aquí va a jugar mucho el criterio de cada profesor. Así que vamos a continuar con las diapositivas. Bueno, entonces a veces el currículo cerrado, como les decía, se puede dar en algunas instituciones donde se dice, ¿no?, enseñas lo que se te dice y punto, ¿no? Y no hay esa opción de poder tal vez enseñar algunas cosas que nos parezca que sean importantes, pero esto, chicas, ya va a depender de cada tipo de institución, ¿no? Y también de las autoridades que tenga nuestra institución. Entonces, aquí, como dice, ¿no?, tanto la elaboración como la aplicación del programa es dirigido a diversos individuos, mientras que el profesor debe transmitir ciertos conocimientos como maestro transmisor y el estudiante como receptor. Aquí se realiza la evaluación observando el progreso que ha tenido el estudiante. En el caso de los currículos cerrados, se pretende evaluar nada más lo que se supone que uno tiene que dictar. Entonces, si uno ha planificado cierto contenido, solo eso se puede evaluar. Y como habíamos visto la situación en esta imagen, ¿no? Entonces, si yo me he enfocado a dar solamente lo que tenía que dar, va a ser más fácil que en el futuro se pueda trabajar bajo ese cimiento y no bajo otras cosas que no tendría que haber dado el docente, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ¿no?, de un currículo cerrado, de que no haya este tipo de malas interpretaciones como hemos visto en el caso del video, ¿no? Entonces, tal vez la institución no estaba preparada para recibir este tipo de comentarios por parte de la profesora, tal vez una mentalidad un poquito cerrada, que sí hay, ¿no? Hay este tipo de instituciones que manejan pensamientos muy, ¿cómo les puedo decir?, muy cerrados, muy cristianos, o sea, muy que no da paso, ¿no?, a que se puedan hablar temas de este tipo tabú muy abiertamente, ¿no? Entonces hay que saber dónde y cuándo manejar también este tipo de temas. Y también la edad, a qué edades, ¿no? Bueno, por su relación con la práctica. También vamos a clasificar lo que son los currículums en base a la práctica, a cómo se lo lleva a la práctica. Primero tenemos los currículos obsoletos. Dice, reflejan una práctica decadente. Bueno, cuando un maestro, cuando un profesor, cuando un educador no se actualiza y sigue manejando temáticas con relación a cosas que ya no corresponden, se lo va a denominar como un currículo obsoleto. Les voy a comentar algo. Hace años, cuando yo estaba en el colegio, había una clase que se llamaba, por ejemplo, dactilografía. En esta clase nos enseñaban a manejar la máquina de escribir, porque la gente no estaba acostumbrada a, como estamos ahora, a las computadoras y a los celulares. Entonces, uno solamente utilizaba las manos para escribir a mano, y la máquina de escribir era para documentos formales. Entonces ahí teníamos que apretar los botones, incluso tenía su técnica, ¿no? Por eso era la dactilografía. La técnica que incluía esto de apretar, de poner las manos en el lugar apropiado y presionar los botones, ¿no? Entonces eso es lo que nos enseñaban en el colegio. Hoy en día, en la clase de computación, por ejemplo, bueno, no sé si todavía hay clase de computación, pero no creo que se enseñe este aspecto de la dactilografía,
porque actualmente los chicos ya saben manejar las máquinas mucho mejor que los adultos. Entonces, ¿qué le podría enseñar un adulto con relación a la dactilografía a un niño? Si el niño al final maneja mucho mejor el teclado que los adultos, ¿no? Entonces, esto es algo que ya podemos observarlo a simple vista, ¿no? Que los adultos escriben, por ejemplo, con un solo dedito, mientras que los estudiantes ya manejan súper rápido sus dedos en el teclado. Entonces, este tipo de contenidos ya no son importantes para nuestra época, ¿no? Hoy en día ya los chiquitos están un poquito más acelerados y ya necesitan otro tipo de conocimientos. Vamos a hablar también sobre los tipos de conocimientos que necesitan, pero a lo que íbamos con el tema del currículo obsoleto. Se tiene que hacer una revisión constante de lo que se está trabajando dentro de lo que es el currículo, para no caer en esto de llevar a cabo enseñanzas que ya no sean correspondientes a la época, ¿no? En algún momento, por ejemplo, va a llegar el día en el que ya no vamos a tener que explicar nada con relación al COVID y a los cuidados del COVID, porque este virus, como ya actualmente está pasando, va a desaparecer. Entonces, querer implementar una materia que se llame COVID-19 sería absurdo, ¿no? Porque no corresponde, ya no va a servir. Entonces, por eso la imagen aquí del profesor mayorcito, ¿no? Para demostrar que a veces nos queremos quedar con lo que es la educación que se nos ha dado a nosotros y queremos seguir poniéndola en práctica sin darnos cuenta que nuestros estudiantes ya están en otra época, ¿no? Y manejan otro tipo de conocimientos, tienen otro tipo de habilidades y que ellos necesitan diferentes cosas de las que nosotros necesitábamos en nuestra época. Algo que me recuerda, ¿no? Hace tiempo, por ejemplo, estaba prohibidísimo utilizar, llevar aparatos como ser una radio, como incluso el celular, y a último se prohibía en los colegios, ¿no? Pero hoy en día, si todos manejan celular, si todos tienen tecnología, lo apropiado sería poder utilizar esta tecnología para el beneficio del aprendizaje, ¿no? Entonces, el hecho de decir prohibido usar celular también ya es algo absurdo y quedaría obsoleto dentro del currículo, ¿no? Se debería trabajar con esta herramienta. Pero bueno, ese es un proceso, ¿no? que los profesores, los educadores necesitamos aprender. Ahora con la educación virtual que hay, todos necesitan celular o computador y internet también, ¿no? Entonces, es algo que se necesitaría implementar dentro de lo que es el currículo actual. Ahora, también existe lo que son los currículos tradicionales. Dice, reflejan una práctica dominante. Cuando un profesor se niega a querer avanzar y todavía quiere practicar como era, digamos, en su época, decir, ¿no? En mi época eran así las cosas, que el que se portaba mal, que le golpeaban y no sé qué. Entonces, esas personas están actuando como vemos en esta imagen, ¿no? En esta imagen se puede observar el profesor sabiondo, el que tiene todo el conocimiento, el capísimo, y el estudiante, el soncito, que no sabe nada, al que hay que enseñarle todo desde cero, ¿no? Esta mentalidad ya es muy antigua y no corresponde a nuestra época. Lo que ha ido evolucionando dentro de lo que es lo que son los paradigmas educativos nos indican de que el aprendizaje se da en base a la construcción, en base a lo que es la experiencia, en base a la práctica y todo eso. Entonces, no se trata nada más de dictar clases de manera teórica para que el estudiante memorice, ¿no? Y eso ustedes lo saben muy bien, ustedes ya lo comprenden. Muchas veces me han mencionado, ¿no? Que ya no queremos que los estudiantes aprendan de una manera muy teórica, muy memorística, porque eso ya pasó. Y más ahora con toda la tecnología se sabe que los estudiantes pueden saber muchísimo más que los docentes, que los profesores. Entonces, el hecho de querer planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta manera
en la que el profesor es el que sabe todo y el estudiante tiene que aprender, es un grave error, porque los estudiantes no son tontos, los estudiantes ya llegan con sus aprendizajes y son capaces de elaborar sus propios conceptos, sus propias teorías, ¿no? Entonces, cuando se planifique también el currículo, hay que pensar en esto, en que los estudiantes también son partícipes, bueno, en realidad son los principales actores dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto no podemos poner en nuestra planificación, ¿no?, memorizar la teoría de tal cosa, o por ejemplo, hacer el examen de tal manera, así de una manera muy tradicional. Hay que empezar a cambiar, ¿no? Hay que empezar a cambiar de una manera que sea más actualizada. Pero para poder romper con este currículo tradicional al que están acostumbrados muchos profesores, muchos docentes actualmente, se necesita capacitación, se necesita mucha lectura, estar actualizados, todo tipo de actividades que ayuden al profesor a crecer, ¿no? Entonces, algo que les puedo decir en base a mi experiencia, a mi corta experiencia, es que nunca vamos a terminar de aprender. Siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros. Por lo tanto, como esto es así, nosotros tenemos que tratar de mantenernos actualizados. Nunca digan, yo ya he hecho un curso de actualización docente, ¿para qué voy a volver a hacer? Porque siempre se van a aprender cosas nuevas, siempre van a haber actividades nuevas, ¿no? Entonces, esto también es importante. Olvidarse que somos los superiores ante los chicos, ¿no? Sino tratar de aprender más, pero por nosotros, no por los chicos, ¿no? Entonces, por nosotros, para crecer como personas, para guiarle al estudiante, teniendo en cuenta siempre que los estudiantes también tienen sus propios conocimientos. Ahora, también podríamos decir que existe el currículo desarrollista, dentro de lo que es esta clasificación que habíamos dicho, por su relación con la práctica. El currículo desarrollista dice, ¿no?, el eje fundamental es aprender haciendo. La experiencia de los alumnos los hace progresar continuamente, desarrollarse, evolucionar secuencialmente en las estructuras cognitivas para acceder a conocimientos cada vez más elaborados. Quisiera que observen la imagen que tenemos aquí en pantalla, donde se puede ver, ¿no?, un profesor que está ayudando a su estudiante a realizar una actividad con relación a su formación profesional. Pero no nada más le está dictando, ¿no?, sino que está haciendo que ese estudiante haga algo para poder aprender, para que se le quede también el conocimiento. Esta es una buena forma de enseñar, ¿no?, una buena forma de planificar, hacer que los estudiantes aprendan haciendo. Y esto también lo leí alguna vez en este texto de Guarizata, donde decía, ¿no?, Elizardo Pérez y Avelino Signani, que decían, ¿por qué tenemos que aprender cosas que no son de nuestro contexto? ¿No sería mejor que los estudiantes aprendan a hacer cosas que les van a servir para su contexto? Y era muy, muy interesante su forma de reflexionar, porque ellos decían, los campesinos viven en el campo y tienen necesidades de siembra, cosecha, agricultura, de ganadería, bueno, todo lo que se refiere a lo que es animales y plantitas. Y decía, ¿por qué estas cosas no se enseñan en la escuela? Entonces ellos planifican un tipo de educación que sí se basaba precisamente en enseñar cosas que son para la vida, cosas que sí les van a servir. Muchas veces tenemos que planificar la enseñanza de tal forma que sea para resolver problemas de la actualidad, que los estudiantes entiendan para qué están aprendiendo todo el contenido que se les está dando y no nada más memoricen, ¿no? Entonces, este tipo de currículo desarrollista es apropiado, por ejemplo, cuando se está trabajando el tema de
de medicina, ¿no? La carrera de medicina, por ejemplo, les ponen a hacer prácticas a los estudiantes, ¿no? Los llevan a provincia, hacen sus prácticas, también trabajan con animales, entre ellos incluso a veces se inyectan para aprender técnicas y todo eso, lo hacen porque tienen que aprender haciendo. Imagínense que a un estudiante, a un estudiante de enfermería le enseñen nada más la teoría de cómo poner una inyección. Si nada más le enseñan en teoría, va a llegar el día en el que tenga que aplicar y se va a equivocar. Entonces es necesario enseñar teoría, pero también llevarlo a la práctica. Entonces, el currículo desarrollista nos indica de que nosotros tenemos que llevar todo nuestro aprendizaje a la parte práctica, para que los estudiantes sepan también cómo lo van a llevar a cabo dentro de su contexto, cómo van a utilizar ese aprendizaje que están adquiriendo. Bueno, ahora tenemos otro tipo de currículo, el currículo utópico. Este currículo utópico es distinto, bueno, opuesto al que decíamos anteriormente, a este currículo desarrollista. En este currículo utópico es aquel que se da mediante nada más teorías, sin tomar en cuenta la parte práctica, ¿no? Entonces, cuando a un niño, como en la imagen estamos observando, simplemente le obligas a memorizar algún tema sin explicarle para qué está memorizando, va a pasar esto, ¿no? Se va a poner nervioso, no va a comprender, o tal vez va a memorizar para ese rato, para el examen, y luego se va a olvidar porque no le da sentido a su aprendizaje. Este currículo no es apropiado, el currículo utópico no es apropiado para la enseñanza que se da hoy en día. Tenemos que enseñarles a los chicos para qué están aprendiendo, no nada más que memoricen. La parte memorística era del currículo tradicional. Hoy en día ya no manejamos este tipo de aprendizaje divorciado de la práctica. Todos los aprendizajes tienen que partir de la práctica. Y bueno, finalmente tenemos el currículo innovador. El currículo innovador toma en cuenta la existencia de servicios tradicionales en los cuales debe actuar. Prevé en la formación del egresado la posibilidad de transformación de tales servicios y permite conformar una formación profesional con visión perspectiva. Es posible y deseable su desarrollo en la práctica. Innovador. La palabra innovador ya nos indica todo, ¿no? Hay que tratar siempre de innovar, ¿no? No solamente quedarnos con lo que ya nos han enseñado. Cambia algo, actualízate para que tu enseñanza que estés dando sea apropiada a las necesidades del entorno. Algo que me ha gustado mucho cuando estábamos trabajando los primeros días en la Universidad Bolivariana, era que nos decía el director que constantemente nos iban a ir preparando sobre las necesidades educativas actuales, ¿no? Y algo que mencionaban era, por ejemplo, los lugares en los que estaban las universidades. Y nos decían, ¿no? Esta universidad está ubicada en tal zona. Esta zona tiene estas necesidades. Entonces hay que preparar a los estudiantes en base a esas necesidades. O, por ejemplo, la población que viene de nuestra universidad es de tales lugares. Ellos necesitan aprender cosas para solucionar problemas de esos lugares. Una forma distinta totalmente de ver la educación, distinta a la que se da en otros contextos. Por ejemplo, en otras universidades lo que hacen es copiar la metodología de enseñanza-aprendizaje de universidades extranjeras. Y dicen, no, es que saben, lo que pasa es que en España se enseña así y nosotros enseñamos la metodología de España, ¿no? Pero lo que no se dan cuenta es que no por ser otro país es mejor que el nuestro. Los bolivianos necesitamos un poco más de cariño a nuestra propia cultura y fe en nuestros profesionales.
Y yo les puedo decir a ustedes que son apenas estudiantes de cuarto semestre, que todavía les falta seguir creciendo. Les puedo decir, procuren llevar a cabo las ideas que refuercen también la parte de su cultura como bolivianos, educadores bolivianos. Innoven, ¿no?, con relación a la educación, vean los problemas de su contexto y traten de solucionarlos en base a su propio criterio. Dejemos de copiar ideas de otros países creyendo que son mejores, porque no son mejores. Cada país tiene su propia necesidad, cada país tiene su propia forma de enseñar. Nosotros tenemos nuestra propia forma de aprender y no podemos nada más decir, no, vamos a copiar lo que dicen ellos, vamos a copiar lo que dicen los otros. Entonces hay que tener un poquito más de fe en nuestra vocación, en nuestras capacidades, habilidades para innovar. Y nunca tengan miedo de dar su opinión con respecto a alguna temática que estén aprendiendo en la universidad. También expresen, ¿no?, su forma de pensar, o consulten algunos textos extra para corroborar la información que se está dando, o sugieran a los docentes, todo siempre de manera apropiada, ¿no? Entonces, no se queden nada más con el conocimiento que les dan los docentes. Muchas veces los docentes actúan en base a lo que ellos han aprendido de su época, ¿no? Y cuando uno como estudiante tiene la posibilidad de dar un panorama más actualizado sobre una situación, sería bueno que se tome en cuenta, ¿ya? Me hubiese encantado escucharles en este momento, pero como no estoy presente y está toda la clase grabada, vamos a conversarlo el día que nos toque nuestra clase, que es el día viernes, ¿no? Entonces el día viernes ya vamos a conversar un poquito más. Y bueno, les agradezco siempre, chicas, por su paciencia conmigo, que a veces ando un poco ocupada, pero espero que los aprendizajes que estamos adquiriendo sean para ayuda de ustedes, ¿ya? Entonces, vamos a... Bueno, les quería dejar una actividad, pero mejor vamos a dejar que estudiemos todo para el día del examen, que yo creo que va a ser para el día sábado, pero les voy a confirmar por WhatsApp. Y así no vamos a acumularnos tareas para poder presentar, ¿ya? Eso sería todo entonces por la clase de hoy. Nos vemos el día viernes. Chao, chicas.